Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! Hoy nos encontramos en la sección de trucos y consejos de peluquería y saldremos de dudas de tantas veces que me habéis preguntado por qué el champú anticaída u otros tratamientos me provocan caspa. ¿Pero qué vas a aprender? Pues veremos algunos de los testimonios que habéis dejado en comentarios. Además de cómo reconocer qué tipo de caspa tienes, las razones, así de por qué provoca caspa en cuero cabelludo graso. Es contradictorio, ¿verdad? Pues ahora veréis por qué. Algunos de los ingredientes que pueden causar la caspa, los menos probables y los muy poco probables. Asimismo, también veremos cómo saber si un ingrediente te está provocando la caspa y cómo prevenir su aparición. Vamos a ello. Entre los testimonios podemos ver cómo Isamar comparte que ella tiene el cabello reseco y los champús le resecan aún más, porque ella tiene que usar el de limón porque tiene caspa seborreica. Y comenta, yo solo he usado el original de H&S y me daba mucha caspa. O Marisol Martínez que dice, ayuda por favor, el otro día se lo echó mi hija y hoy al lavarlo se ha quedado pringoso y acetoso. ¿Qué puedo hacer? Te estaba hablando sobre las mascarillas de color para el cabello de Mercadona. Eso es por exceso de aceites de la propia mascarilla. Ángela, el otro día usé y me salió mucha caspa, no sé por qué será este. Y este fue hablando sobre el tratamiento anticaída de Mercadona, el cual ha sido el que he recibido más comentarios de este tipo, sobre este tipo de tratamiento anticaída. Luis dice, tardo un par de días en lavarme el pelo, me sale caspa muy rápido y de la noche a la mañana. Que tenga predisposición a tener caspa quiere decir que tiene el pelo graso, o tiene que ver más con tener el cabello graso y las puntas puedes tenerlas secas, porque eso creo que me pasa a mí y me he echado ya muchos champús de muchas clases y siempre me pasa lo mismo. Todo ello tiene su explicación, pero has de saber que el champú, loción o tratamiento para la caída, para la caspa o para la grasa cuenta con pequeñas partículas exfoliantes, a lo que yo le llamo a los ingredientes, las cuales están diseñadas para eliminar toxinas de la piel del cuero cabelludo y fomentar una mejor circulación sanguínea, a la misma vez que estimulan el folículo piloso. Esto es importante para fomentar el crecimiento del cabello, así como evitar o frenar la caída del pelo, pero no todo es oro lo que reluce. ¿Cómo reconocer qué tipo de caspa tengo? Pues la caspa seca no queda adherida al cabello, sino que está suelta y se retira con el cepillado. Esta es causada por piel atópica, restos de productos e incluso por frotarnos mucho la piel del cuero cabelludo. Y a veces también por la deshidratación corporal. ¿Cómo reconocer la caspa grasa? Pues esta se presenta con aspecto acuoso y brillante, más bien graso, quedando adherida a la piel y al cabello aún cepillando. Esta es provocada por el exceso del sebo o sudor, por el uso de productos inadecuados e hidratantes, los cuales provocan más humedad, o por llevar el cabello cogido con coleteros o pinzas a diario. Esto quiere decir que no soltar el pelo también provoca la humedad. Ahora veamos las razones más comunes de las que provocan la caspa. Acumulación de producto. Si aplicamos un serum o loción y no se absorbe bien o se aplica en exceso, puede dejar residuos que obstruyen los folículos, generando la caspa. Otra de las razones puede ser la reacción a ingredientes activos. Componentes como la cafeína o el ginseng, aunque son beneficiosos para el crecimiento capilar, puede irritar el cuero cabelludo sensible, causando la sequedad y descamación. O puede ser por alergia o sensibilidad, porque podrías tener esa sensibilidad a algún conservante o fragancia del producto, lo que provoca la irritación y descamación. O un desequilibrio en el cuero cabelludo. Esto puede ser eventual, pero algunos productos alteran el equilibrio natural de los aceites del cuero cabelludo, lo que puede provocar sequedad o, en algunos casos, un aumento de la producción de sebo que también favorece la aparición de la caspa. Pero si tiende a secar, ¿por qué provoca la caspa en el cuero cabelludo graso? Pues como ocurre con muchos productos, puede hacer un efecto rebote en el cuero cabelludo, pues algunos ingredientes, los cuales mostraré a continuación, pueden secar ligeramente la piel y si tienes el cuero cabelludo graso, pues esto puede provocar que las glándulas sebáceas reaccionen produciendo más sebo para compensar la sequedad, creando un entorno ideal para la aparición de la caspa grasa. También provoca un desequilibrio del pH, pues el cuero cabelludo graso suele tener un pH más ácido. Si el producto en cuestión altera este equilibrio, puede
afectar la microbiota natural del cuero cabelludo, provocando la irritación y por ende la caspa. Ni qué decir de la proliferación del hongo Malassezia. Esta es muy temida porque es muy difícil de eliminarla. La caspa grasa está relacionada con un hongo llamado Malassezia, que se alimenta del exceso del sebo. Si el producto altera el equilibrio natural del cuero cabelludo, ya sea por ingredientes irritantes o porque obstruye los poros, esto puede favorecer la proliferación de este hongo, causando descamación y picor. Otra de las razones es el uso combinado con otros productos grasos. Si usas productos como ceras, aceites o acondicionadores pesados, estos pueden mezclarse con el tratamiento con partículas exfoliantes, generando un exceso de residuos que favorecen la caspa grasa. Otra es la obstrucción de los folículos. Si el sérum o loción no se absorbe bien o se aplica demasiado, puede mezclarse con el sebo natural y formar una capa que bloquea los folículos. Esto provoca inflamación, irritación y descamación, lo que se manifiesta como caspa. Existen millones de ingredientes, pero vamos a mencionar algunos de los ingredientes que pueden causar caspa o irritación, algunos de los ingredientes que son menos probables de causar caspa pero posibles, y otros ingredientes muy poco probables de causar caspa. Ingredientes que puede causar la caspa o irritación: el limonene, el citral, el geraniol, citronelol, linalol, exilcinamal. Son alérgenos comunes en fragancias. Aunque son naturales, pueden causar irritación o sensibilidad en el cuero cabelludo, especialmente si tienes en la piel sensible o una predisposición a dermatitis seborreica. La irritación puede desencadenar una respuesta inflamatoria causando la descamación que se confunde con la caspa. Esta otra lista de ingredientes son fragancias sintéticas que pueden acumularse en el cuero cabelludo causando obstrucción de los poros o irritación en personas sensibles. Puede llevar a un cuero cabelludo seco o graso con descamación, dependiendo de la reacción individual. El ácido cítrico, aunque es un regulador del pH, si se usa en altas concentraciones o en combinación con otros ingredientes irritantes, puede causar sequedad excesiva del cuero cabelludo. Este puede alterar la barrera natural de la piel, llevando a la descamación. Ahora pasamos a los ingredientes menos probables de causar caspa, pero posibles. Pentilene-glicol es un humectante, pero en algunos casos puede causar como irritante leve, especialmente en cuero cabelludo muy sensible. Este podría causar sequedad o reacción alérgicas leves. El pinene es un derivado del pino, puede actuar como sensibilizante para algunas personas. Puede provocar irritación en el cuero cabelludo sensible, contribuyendo a la caspa. Ahora pasamos a los ingredientes muy poco probables de causar caspa: el disodium fosfate o el citrus limon piloid. Estos son ingredientes menos propensos a causar caspa directamente, aunque el aceite esencial de limón puede irritar si se aplica en exceso o en pieles sensibles. Y os preguntaréis, ¿cómo puedo saber si un ingrediente me está causando caspa? Puedes empezar a hacer la prueba de eliminación. Deja de usar productos por unos días y observa si la caspa disminuye. ¿Cómo no? Revisa la etiqueta. Evita productos con muchos alérgenos de fragancias si tienes el cuero cabelludo sensible. Debes de hacer una hidratación adecuada. Si la caspa es por sequedad, asegúrate de usar productos hidratantes o un champú suave. Aunque si la caspa persiste, consulta tu caso a un dermatólogo para identificar si es dermatitis seborreica o una reacción alérgica específica. Llega el momento de poner especial atención porque voy a decir cómo prevenir la aparición de la caspa seca o grasa. No importa. Simplemente coge papel y boli o haz una captura de pantalla para tener presente las pautas. Evitar los alcoholes o conservantes, así como las fragancias sintéticas o los sulfatos. Di no al mal uso o aplicación incorrecta, pues aplicar un producto en el cabello en lugar del cuero cabelludo, como es la loción, un sérum, etc., o viceversa, aplicar productos en el cuero cabelludo en vez del cabello, como suelen ser los productos de acondicionador, mascarilla, entre otros, es un error descomunal. Pues debemos respetar el uso, lo que es para el pelo de medios a puntas y lo que es para el cuero cabelludo en la piel del cuero cabelludo. No mantengas el cabello pegado al cuero cabelludo durante muchas horas. O sea, quiere decir, no mantengas la coleta, la trenza, una gorra, un pañuelo, cualquier cosa que esté haciendo que el cabello esté pegado por muchas horas,
en la piel del cuero cabelludo. Masajea y extiende bien. Eso quiere decir que el masaje o distribución es la clave para la absorción de dichos productos. Si no lo haces correctamente, el producto puede acumularse y provocar la descamación. Lavar el cabello adecuadamente entre aplicaciones. Quiere decir, si usas el serum diariamente, pero no lavas el cabello con frecuencia, los residuos pueden acumularse generando la caspa e incluso picor. Por lo que te diría que no vuelvas a aplicar los productos sin lavar previamente el cabello. En este caso podrías alternar también un champú para el cuero cabelludo sensible, como puede ser un champú suave, un pH neutro, de uso diario o piel sensible, y como segunda opción utilizar el específico para la caspa, la grasa, la anticaída, etc. ¿Que no te funciona? Pues altérnalo. Un día un champú para cuero cabelludo sensible o los mencionados, y al siguiente día que toque lavar la cabeza puedes utilizar el champú específico. También puede ser otro motivo de causar la caspa seca o grasa la combinación con otros productos. Si estás usando un producto capilar como gel, espuma o champú con ingredientes agresivos, pueden interactuar mal con otros tratamientos causando la irritación o la sequedad. También puede darse que ya tuvieras unas condiciones previas del cuero cabelludo. Si ya tenías una tendencia a la dermatitis seborreica o la psoriasis, ciertos tratamientos con ingredientes mencionados podrían estar empeorando el problema. Como puedes ver, pueden ser soluciones e incluso signos más que evidentes que están provocando la aparición de las alteraciones cutáneas mencionadas. Espero que este vídeo te haya sido útil. Cada cabello es único, pero si no sabes qué producto o tratamiento es mejor para tu cabello, dime en los comentarios. Muy importante recalcar cómo es tu cabello, qué tratamiento usas actualmente y qué problema quieres solucionar, porque te responderé con una recomendación personalizada. También quería dar las gracias al banco de imágenes Pixabay y FreePic por poner a nuestra disposición imágenes para que este vídeo sea más ameno. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!